Desde la firme meseta viajas despaciado, elevado en tu humildad, como un becerro de barro escanciado por el tiempo, pues eres tiempo del tiempo. Agua bendecida por Allah desde tus lejanas y desconocidas fuentes. Mérida es una ciudad que cierra y abre el paso al valle del Guadalquivir, una ciudad que domina los márgenes del Guadiana. En esta tierra, profundamente romanizada, se instaló parte de la aristocracia romano-visigoda y se dotaron de poderosos monumentos, haciéndola una de las capitales más importantes de la antigua Hispania y el centro administrativo de la Marca Inferior, llamada Cora o provincia de Mérida. Mérida se funda en el 25, hay otras teorías que dicen que el 26 a.C., con motivo de las luchas que mantiene Augusto con los cántabros y astures. Era una ciudad muy rica, protegida con unas fuertes murallas, en un cruce de caminos muy importante, comunicaba Toledo con Lisboa y el norte con el sur, o sea, la zona de Sevilla con todo el norte peninsular. Y fue una ciudad muy rica en época romana, y también durante época visigoda. Va a ser una de las ciudades más importantes de época romana, ya desde su inicio, capital de la Lusitania a partir del 15 a.C., importancia que va a seguir manteniéndose con la presencia de las tribus bárbaras a partir del siglo V, pero será con los visigodos cuando vuelva a tener ese segundo periodo trascendental, ¿no? Por supuesto, la caída del imperio fue traumática. La Mérida era una ciudad muy rica, pues las invasiones se venían a saquear a las ciudades ricas, ¿no? Suevos, vándalos y alanos y los propios visigodos, que luego la conquistan la ciudad y ya la mantienen. Pero luego, durante época visigoda, durante el siglo VI, la ciudad vuelve a tomar pulso y se hacen varios edificios, es una ciudad rica. Gran parte de las tribus amasig que habitaron esta zona procedían de la tribu de Al-Buter, tribus norteafricanas que se resistieron a la romanización, tanto romana como bizantina, en contraposición al tronco de los baranís, tribus más romanizadas y asentadas en los núcleos urbanos costeros en un viaje desde Túnez hasta las costas atlánticas magrebíes. Los árabes conquistan la península en el 711, Mérida en el 713, y la conquistan en gran parte no por méritos propios ni por fuerza militar, sino por pacto con las oligarquías locales. Las oligarquías locales, que son de origen romano y cristianas, mantienen un pulso desde hacía mucho tiempo con el reino visigodo de Toledo, que pretendía imponer un modelo centralista de Estado. Va a ser ocupada por tribus bereberes, concretamente de los Mahmuda, que están en las zonas de Coria, en torno al río Alagón y el Tajo. Los árabes suponen una liberación, pensando que eso iba a pasar pronto. Los hispano-visigodos, tanto los que eran hispanos como luego la población visigoda, aceptó muy bien la conquista porque suponía una mejora en sus condiciones de vida. No hubo grandes plazas, salvo Mérida, que se resistieran, ¿no? Llegan a un acuerdo con Musa ibn Nusayr, con el conquistador, y le abren las puertas. Se aplica un pacto y a las oligarquías locales se les permite una gran libertad, una autonomía, diríamos hoy, a cambio, primero, de que se conviertan al Islam y, en segundo lugar, de que acepten la autoridad suprema del califa omeya de Damasco. Durante los primeros 50 años de la presencia islámica no hay cambio constatado en el registro arqueológico que venga a desmentir que haya un cambio profundo, ¿no?, o drástico con el periodo anterior.
que sí se empezará a notar con la instauración del emirato y concretamente a lo largo de todo el periodo emiral. Mérida, la gran emérita augusta romana, fue una de las ciudades más sublimes de la península ibérica. Se quedan maravillados cuando llegan los musulmanes, según eso recogen las fuentes historiográficas, ¿no? El Akhbar Maimua, también Al-Razi, ¿no? Son dos de las crónicas más importantes que recogen este hecho. Las ciudades más importantes en la península en ese momento pues eran Toledo, Zaragoza y Mérida, ¿vale? Que es la que toma luego el emirato y el califato como base para la defensa de los cristianos del norte, ¿no? Mérida es capital de la Cora, de la frontera inferior, hasta la revuelta esta que he comentado, ¿no? Esta revuelta endémica de la población local contra el poder emiral, en el que se construye la Alcazaba y en el que se va a empezar a dar un cambio drástico con el urbanismo anterior. Una Mérida ambicionada, símbolo del poder del clasicismo romano, que tuvo en la rebelión de Ibn Marwan su momento más crucial en la conocida como la crisis del Emirato, en el año 254 de la era islámica, donde los rebeldes proliferaron por toda la geografía peninsular. Los abbasíes, en el año 750, dan el golpe de Estado que acaba con la dinastía omeya. Y en España se refugia, después de un proceso largo, en fin, complicado, el famoso Abderrahmán I al-Dakhil, el primer emir omeya de Al-Ándalus. Si quieren establecer un Estado y recuperar el patrimonio de sus antepasados en Oriente, no pueden continuar con una política como la que había seguido hasta ese momento, que es, digamos, de relativa autonomía, dejando que las élites locales gobernasen a nombre del califa los territorios en los que habían estado siempre. Y empiezan a aplicar una política centralista copiada, sin decirlo, de sus enemigos abbasíes de Oriente. A comienzos del siglo IX, en el 805, hay una serie de rebeliones que protagoniza Mérida justamente contra el poder emiral. En el Emirato hay una necesidad de dinero extra porque está creciendo y entonces plantean una subida de impuestos pues que no parece que sentó muy bien al resto de ciudades, ¿no? Entonces Toledo se rebela, Zaragoza le pasa lo mismo también, pues se acaba enseguida con la rebelión, pero Mérida no. Mérida, nos cuentan las fuentes, como Al-Hakam viene desde Córdoba, viene a Mérida, monta los campamentos y vuelve a asediar la ciudad. Pues del 805 al 835 están documentadas más de 15 rebeliones, asedios, pero en el año 835 Abderrahmán II decide acabar con el problema y lo que hace es montar la Alcazaba de Mérida, que realmente no es la Alcazaba de Mérida, sino que es la Alcazaba contra Mérida. Esta alcazaba, centro de codicias y de ambiciones, se situó cerca del puente romano que custodiaba un vado, un acceso, un trayecto que flanqueaba el río y que aseguraba a la población emeritense. Cada vez que tienen un problema con Córdoba, cortan el puente y Córdoba se ve impotente, sobre todo cuando el río viene muy crecido, para asediarlos. Es Abderrahmán II el que decide que esto se había acabado y entonces, después de tomar Mérida en un determinado momento, corta la muralla y construye una alcazaba junto al puente romano con un pequeño recinto que controla el paso por el puente. Por eso se construye aquí, no se construye en la zona norte de la ciudad, se hace precisamente para controlar a la población. Población que estaba compuesta mayoritariamente por muladíes, que son pues los descendientes de los romanos visigodos que se islamizan, se van arabizando y se convierten al Islam, y de bereberes. Hay que decir que hay escasa población de origen árabe, ¿no? La Alcazaba de Mérida es una de esas construcciones magnéticas que sigue los modelos bizantinos. Granítica en su composición, noble y fría piedra, plutónica, ígnea en su esencia, emergida de un mundo interior, surgida de las inmensas energías del interior de la Tierra. Una alcazaba compacta, recia, hecha para permanecer completa, expresión de la voluntad de expansión de un complejo tan especial como el andalusí. Su estilo arquitectónico se centra en los reinados de Muhammad I y de Abderrahmán II. Aún hoy día podemos leer en la puerta de entrada a la Alcazaba de Mérida una inscripción de Abderrahmán II del 835.
El emir Abdurrahman, hijo del Hakam, que Allah lo glorifique, mandó construir esta fortaleza y así la fortificó como lugar de refugio a los sujetos a su obediencia. Bueno, hay que decir que la Alcazaba es de construcción islámica del siglo IX. No existía la Alcazaba cuando llegaron los musulmanes. Sí había un recinto amurallado muy importante, del cual tenemos restos detrás mía, ¿no? Ahí podemos apreciar parte del lienzo fundacional romano y después el refuerzo que tiene de época visigoda en la segunda mitad del siglo V. Casi siempre este tipo de edificaciones se van a ubicar en la zona más alta. Concretamente Mérida pues es el dato contrario por lo que he dicho, ¿no? Es un control de la ciudad, más que de la gente o de los enemigos que puedan venir de fuera. Encontrar una alcazaba en el centro de una población como Mérida es exclusivo en la península. Una alcazaba que provocaba recelo entre la población y confusión entre protectores y protegidos. En esa época, durante todo el siglo VIII, el Islam crea lo que son los ribat. Los ribat son fortalezas de frontera. Están en lugares de máxima peligro y tiene tropas que son especiales. Son tropas de élite. Entonces tenían unas características que la alcazaba va a reunir. Y es que primero tiene un recinto muy grande. Ahí caben por lo menos 2000 soldados acampados. Es lo que se llaman los ribat campamento. Y por eso también condiciona la forma del aljibe, que el aljibe tiene una forma muy curiosa, que está diseñado para abastecer a mucha gente en muy poco tiempo. La cisterna de agua de la Alcazaba es célebre. Una alcazaba con un aljibe único. Misterioso paso a un mundo acuático hacia las profundidades de Mérida. Una Mérida que pareciera cimentada sobre las aguas del Guadiana. Y el aljibe realmente no es un depósito de agua al uso. No se llena y con el agua de lluvia. Por ejemplo, 2000 personas viviendo de un aljibe lo vacían en 2 días, ¿no? Sino que el aljibe se nutre de los manantiales de la ciudad y del nivel freático del río. Nunca jamás se ha conocido seco. Por una doble escalera que baja hasta el depósito de agua y las pilastras traídas de algún edificio antiguo, observamos una decoración clásica, susurro sutil que nos muestra que la historia de la humanidad es un continuum, donde los vencedores adoptan los símbolos de los vencidos y los hacen suyos. El recinto aún conserva una mezquita incipiente. Y quizás, en su punto superior, funcionó como una torre de señales. La alcazaba tenía un sistema también muy curioso, y es que tenía un faro. El alminar de las mezquitas realmente significa faro, porque se utilizaban también como forma de señales. Los ribat, en frontera, justamente para avisar al interior de que estaban siendo atacados, de que había una invasión, se comunicaban por señales de luz por la noche, con un fuego, o de humo durante el día, ¿no? El aljibe tiene una forma muy característica, que es que no son escaleras de bajada al agua, ni son escaleras de subida digamos, al faro, a la torre, ¿no? Es una rampa lo que se utiliza para subir a la parte superior, porque suben las caballerías llevando el combustible para esas señales, ¿no? Una torre de 10 o 12 metros, como se pretende, montada sobre una estructura tan endeble como la de Córdoba, se hundiría. Es un cálculo matemático, no es una cuestión arqueológica ni histórica, es simplemente echar números y darse cuenta de que eso es imposible. Sus impresionantes sillares de 2,70 metros de grueso y 10 metros de altura son reaprovechados de obras más antiguas, de aquel mundo clásico en el cual se miraron los andalusíes. Mérida es una ciudad, urbanísticamente hablando, de herencia romana, ¿no? Ha habido cambios, no muy grandes, evidentemente se han abandonado los edificios de espectáculos públicos, los templos paganos, etcétera, durante la época visigoda, pero sigue siendo una ciudad de un pasado, una herencia clásica importante. Durante el Emirato reutilizan el material romano, porque había muchísimas áreas funerarias, templos, edificios públicos que estaban abandonados, que no se utilizaban, y todas esas piedras, ¿para qué vas a tallarlas de nuevo en una cantera si las puedes coger al lado perfectamente talladas? Las 25 torres de base cuadrada de la Alcazaba
se emplean también como contrafuertes de esta soberbia construcción. Los sublevados en un momento determinado consiguen tomar otra vez la propia Alcazaba y finalmente asedian a Mérida de una forma ya muy seria, y los rebeldes de Mérida huyen a Alange. Ibn Marwan se hizo fuerte en el castillo de Alange tras su famoso conflicto con el Jayib del emir Mohamed I, donde, según cuentan, resultó abofeteado. Una gota más en el vaso que lo va a colmar en esta situación de desacuerdo y con instabilidad que hay en ese momento en el Andalus entre los grupos sociales, concretamente árabes con muladíes con bereberes, etc. No puede hacerse fuerte en Mérida porque Mérida, como ya he comentado, ha sido arrasada, no está sin defensa, entonces pues busca refugio en Alange. Y bueno, después de 3 meses de duro asedio, en el que incluso los defensores tienen que captar agua por medio de unos canats, de unos aljibes, bueno, el caso es que llega a un acuerdo con Muhammad y va a residir a partir de ahora en Badajoz. Como condición para detener la guerra, solicita permiso al emir cordobés para instalarse a orillas del Guadiana. Esto motivó uno de los hechos más trascendentales de la historia de Al-Ándalus. En el año 875 funda Badajoz, la famosa Al-Musasa al-Batalwis. Es así como Ibn Marwan pobló el núcleo, construyó mezquitas, baños y palacios, embelleciendo la ciudad. Una ciudad que más tarde se convertiría en una de las taifas más importantes de todo Al-Ándalus tras el fin del califato. Claro, Badajoz, pues administrativamente cogió bastante del relevo emeritense, ¿no? Pero aún así Mérida seguía siendo la capital de la marca inferior, ¿no? De mucho tiempo. Los árabes convierten a Badajoz en el centro económico. Es muy curioso, hay un espía, un viajero, pero que era espía de los fatimíes y que vino a la península en la época del califa Al-Hakam II, en la segunda mitad del siglo X, y cuenta, de él vas a Badajoz por donde se cruza el río, y se cruzaba el río por el agua. Es decir, Badajoz se convierte en un centro económico a pesar de que no tiene puente, y a pesar de que hay que cruzar por un vado el río para seguir hacia el norte. La Alcazaba de Badajoz se eleva sobre un promontorio, a orillas del Guadiana, actuando como foso. De las murallas de los primeros tiempos del año 875 no queda nada. La Alcazaba la funda, teóricamente, Abd ar-Rahman ibn Marwan en el 875, pero aquello debía ser una pequeña fortificación, que luego se amplió con el tiempo. Desde la fundación, la ciudad ha tenido un marcado carácter de plaza fuerte. La puerta del capitel es la más interesante del conjunto y quizás más especial por su bella ejecución. La Torre de los Espantaperros es un modelo típico de estructura militar almohade. Las torres en realidad se reintroducen en la península ibérica a raíz de las cruzadas. Las cruzadas tienen una gran influencia en el desarrollo de la arquitectura militar en el Mediterráneo y también en el Mediterráneo occidental. Y es, en época almohade, al amparo de un movimiento de expansión europeo muy fuerte que tiene lugar, las cruzadas, pero sobre todo la Tercera Cruzada. Y en ese momento es cuando se reintroducen todos estos elementos de fortificación bizantina que se habían vuelto a reutilizar de una forma intensa en todas las fortificaciones de los cruzados, en el lado islámico y en el lado latino, no solamente en uno de los dos lados, porque son arquitectos que trabajan para unos y para otros. Una torre octogonal
construida en el año 564 de la era islámica, constituida por 8 ángulos propios de los encofrados de esos constructores. Badajoz y Mérida se elevaron y se enriquecieron como una enorme marca por donde los reinos cristianos percutían. Esto produjo una situación peculiar en todos aquellos reinos donde los andalusíes debían de defenderse en ósmosis permanente. El reino de los Haftasíes, gobernantes de origen amasí, marcó también un punto álgido en la ciudad de Badajoz, ya como taifa disgregada del califato omeya. Una taifa formada en torno al 1013 de la era cristiana por el esclavo de Al-Hakem II, Sabur. Respecto a los taifas hay una cierta leyenda rosa. Yo no creo que se pueda hablar de esplendor. Nadie tenía derecho a ocupar el poder salvo los miembros de la familia de Quraysh, salvo los omeyas. Ellos se hacen con el poder porque al hundimiento del califato de Córdoba hay un vacío de poder y entonces la mayor parte de ellos pues los ocupan personajes que de una forma directa o indirecta, después de una serie de guerras internas, consiguen hacerse con el control de zonas enteras de Al-Ándalus. Lo que ocurre es que estos reinos traen una época de estabilidad que es el resultado de la estabilidad que había creado el califato de Córdoba en su última época. Sus luchas internas produjeron que los estados andalusíes se convirtieran en un simple juguete del poderío militar feudal. ¿Qué ocurre? Que estos reyes, como no son nadie, necesitan justificarse ideológicamente y entonces procuran atraer poetas, artistas, sabios, que son los que en aquel momento, digamos, dan imagen, lo que hoy llamaríamos políticas de imagen, a unos señores que los musulmanes devotos y los doctores de la ley consideran usurpadores. En ese sentido, yo creo que se ha hecho mucha literatura en el mejor y en el peor sentido respecto a los taifas. Finalmente, incapaces de defenderse unidos, poseídos y consumidos en sus disensiones internas, tuvieron que recurrir a los almorávides, en el siglo VI de la Égira, unos almorávides a los que el gobernante Cirí de Granada mencionó como gentes de bien que venían para asegurarse el paraíso en la otra vida y que eran justos en sus sentencias. Los almorávides, que vieron cómo los haftasíes competían con otras taifas como la de Sevilla, aprovecharon esa situación para acabar con esa dinastía. El fin de un Al-Ándalus fragmentario estaba cerca, caído en la desmesura y en la falta de una visión conjunta, perdidos en sus propios conflictos. Hornachos es una ciudad clave en la historia del Islam peninsular. Su pasado y presente está unido a la ciudad de Rabat, ciudades que recibieron una gran cantidad de andalusíes procedentes de esta ciudad. Fueron los andalusíes de Hornachos los que fundaron Salé, embrión de Rabat, produciendo una gran dinamización de la capital magrebí. Hornachos representaba ese Al-Ándalus vivo, injertado al otro lado del estrecho, donde se asentaron y prosperaron contribuyendo a un Marruecos generoso al visitante. El talento de aquellos musulmanes peninsulares enriqueció a nuestros vecinos marroquíes, formando una base social original de andalusíes, de origen germano, latino, bereber, en un espacio compartido en aquel Rabat de los andalusíes de Hornachos. Ellos depositaron ese conocimiento en Allah de diversas disciplinas científicas, fundido en una sola identidad, unas sensaciones que nos evocan ese Al-Ándalus vivo, aquella posibilidad real justo al otro lado del estrecho.